Él la acusó de engañarlo y cerró la puerta de un portazo. 2 años después, una pequeña niña de ojos azules lo obligó a enfrentar la verdad que nunca se molestó en preguntar. La acusación salió de la boca de Michael más fuerte de lo que pretendía, lo suficientemente afilada como para cortar la quietud del apartamento como un cristal. Su voz resonó en los techos altos, llenando el espacio con una ira que se había estado acumulando durante días. Alimentado por la sospecha y su propia imaginación inquieta, se quedó rígido cerca de la ventana, con el cabello rubio un poco despeinado, los ojos azules fríos e inflexibles, ya convencido de su propia versión de la verdad. «Me estás engañando», dijo de nuevo, más despacio esta vez, como si repetirlo lo hiciera más real. Emily se quedó helada cerca de la encimera de la cocina. Tenía el cabello oscuro recogido sin apretar, con algunos mechones sueltos, como si incluso ellos estuvieran cansados de ser controlados. Sus ojos azules se alzaron hacia él, muy abiertos, no con culpa, sino con conmoción. En su mano estaba su teléfono, el mismo teléfono que Michael había arrebatado minutos antes, desplazándose por un solo mensaje, sin preguntar quién lo envió o por qué. «Puedo explicarlo», dijo suavemente, con la voz firme a pesar de que sus dedos temblaban levemente. Michael soltó una risa amarga. «¿Explicar qué? He visto suficiente». Giró el teléfono hacia ella como si fuera la prueba de un crimen, en lugar de un fragmento de una conversación sacada de contexto. Para él, las explicaciones eran excusas y la duda se sentía como debilidad. Años de poder y autoridad le habían enseñado que actuar primero y escuchar después era la forma más rápida de mantener el control. Emily lo miró fijamente durante un largo momento. El silencio se prolongó, pesado y doloroso. En esa pausa, algo dentro de ella cambió, algo frágil que finalmente cedía bajo el peso de los repetidos rechazos que había intentado no notar antes. Se dio cuenta con repentina claridad de que esto no se trataba de un mensaje ni siquiera de celos. Se trataba de lo poco que él confiaba en ella, de la facilidad con la que elegía la ira por encima de la comprensión. «No, Michael», dijo en voz baja, «no has visto nada». Él se burló, dándose la vuelta como si la conversación ya hubiera terminado. «No necesito mentiras». Emily sintió el aguijón de esa palabra más profundo que cualquier voz alzada. Había imaginado muchas versiones de cómo las cosas podrían desmoronarse entre ellos, pero ninguna en la que fuera juzgada tan rápido, tan completamente por la persona que afirmaba amarla. Respiró lentamente, estabilizándose, y en ese momento tomó una decisión que no sabía que era capaz de tomar. No discutió, no levantó la voz, no intentó convencerlo. En cambio, dejó el teléfono suavemente sobre la encimera. El pequeño sonido que hizo se sintió extrañamente definitivo. Miró a Michael por última vez, buscando en su rostro alguna duda, vacilación, cualquier señal de que podría detenerse y hacer una sola pregunta. No hubo ninguna. «Te arrepentirás de alejarte», dijo él, con un tono más irritado que dolido. Emily sostuvo su mirada con calma. «No», respondió. «Me arrepentiré de quedarme». Recogió su bolso y pasó por su lado. Sus pasos eran silenciosos, pero firmes. Michael no la siguió, no la llamó. Estaba demasiado seguro de que ella volvería una vez que tuviera tiempo de calmarse. Demasiado confiado en que su mundo continuaría exactamente como siempre lo había hecho. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El sonido fue apenas audible. Sin embargo, marcó un final mucho más profundo de lo que ninguno de los dos entendía completamente. Mientras Emily salía al pasillo, su corazón latía con fuerza,
el miedo y el alivio chocando dentro de su pecho. Aún no sabía que llevaba un secreto que lo cambiaría todo. No sabía lo solitarios que serían los próximos 2 años, ni lo fuerte que tendría que llegar a ser. Lo único que sabía era que se había alejado sin defenderse y que algún día Michael Howard finalmente comprendería lo equivocado que había estado, mucho después de que fuera demasiado tarde para deshacer el daño de esa única y descuidada acusación. Emily no miró atrás mientras bajaba las escaleras y salía hacia la noche. La ciudad se sentía más ruidosa de lo habitual, cada sonido demasiado agudo, cada luz demasiado brillante. Pero agradeció la distracción. Le impidió derrumbarse antes de estar lista. Se quedó en la acera por un momento, abrazando su abrigo más cerca, obligándose a respirar uniformemente, mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba en su pecho. No tenía a dónde ir en específico, solo una clara comprensión de a dónde no regresaría. Esa noche se quedó con una amiga, respondiendo a preguntas amables con respuestas vagas y sonrisas exhaustas. Todos asumieron que era solo otra pelea, del tipo que los hombres poderosos tenían y olvidaban rápidamente. Emily dejó que lo creyeran porque explicar la verdad se sentía más difícil que llevarla sola. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por destellos de la voz de Michael, su certeza, la forma en que había descartado su explicación sin escuchar una sola palabra. Para la mañana, algo dentro de ella se había endurecido. Michael llamó una vez, luego 2. Sus mensajes eran cortos e irritados, preguntando dónde estaba, diciéndole que regresara para que pudieran hablar como adultos. No hubo disculpas, ni dudas, ni signos de interrogación. Emily los leyó en silencio y no respondió. Ahora entendía que cualquier conversación estaría moldeada por la necesidad de él de tener la razón, no por la verdad. 2 semanas después, comenzaron las náuseas. Al principio, culpó al estrés, al cambio repentino de rutina, al agotamiento emocional que llevaba a todas partes. Pero cuando el mareo no se desvaneció y las mañanas se volvieron insoportables, compró una prueba de camino a casa desde el trabajo, diciéndose a sí misma que no esperaba nada. Se sentó en el borde de la bañera, mirando el resultado mucho después de que apareciera, con el corazón latiendo tan fuerte que la mareaba. Embarazada. La palabra resonó en su mente, aterradora e irreal. Presionó una mano sobre su estómago, sin sentir nada aún, pero repentinamente consciente de que su cuerpo ya no era solo suyo. El miedo llegó primero, agudo y abrumador, seguido por una ola de incredulidad tan fuerte que rió en voz baja entre lágrimas. Michael fue la primera persona en la que pensó. Por un breve y peligroso momento, imaginó llamarlo, imaginó escuchar su voz suavizarse, lo imaginó disculpándose, imaginó que todo se volvería más simple porque él tomaría el control de la manera en que siempre lo hacía. La imagen se disolvió tan rápido como se formó. Recordó la acusación, la negativa a escuchar, la forma en que él ya había decidido quién era ella sin preguntar. Dejó el teléfono. La cita con el médico lo confirmó con una eficiencia tranquila. Emily se sentó en la sala estéril, asintiendo mientras el médico explicaba los plazos y los próximos pasos, con su mente luchando por seguir el ritmo. Cuando volvió a salir, la ciudad se veía diferente, como si el futuro se hubiera desplazado ligeramente a la izquierda de donde esperaba que estuviera. Se mudó, no de manera dramática, no de la noche a la mañana, pero deliberadamente a un apartamento más pequeño en otra parte de la ciudad,
y luego a otro trabajo que no venía con la sombra de Michael unida a él. Empacó en silencio, dejando atrás solo lo que ya no sentía suyo. Cada paso se sentía tanto aterrador como necesario. Michael no lo sabía. Asumía que su silencio era temporal, que eventualmente regresaría cuando la realidad se volviera inconveniente. Emily nunca lo corrigió. En cambio, se enfocó en construir algo lo suficientemente estable como para mantenerse sin él. A medida que pasaban las semanas, el miedo dio paso a la determinación. Aprendió a planificar sola, a hacer presupuestos, a sentarse con la incertidumbre sin colapsar bajo ella. Algunas noches lloraba en silencio en su almohada, lamentando la vida que creía tener, el futuro que había imaginado. Otras noches se quedaba despierta, escuchando los latidos de su corazón, preguntándose quién sería esta hija y qué tipo de madre tendría que llegar a ser. Para cuando su estómago comenzó a redondearse, Emily había dejado de esperar ser rescatada. Había tomado una decisión la noche en que se marchó sin defenderse, y cada día después de esa decisión exigía una fuerza que no sabía que poseía. Pero con cada semana que pasaba, la sentía crecer, firme e inflexible, anclada por el conocimiento silencioso de que, sin importar lo que le deparara el futuro, lo enfrentaría bajo sus propios términos. Michael Howard continuaría viviendo su vida, convencido de que había sido traicionado. Emily llevaría la verdad sola, sabiendo que algún día, en un futuro lejano, él finalmente comprendería lo que su certeza le había costado. Los meses que siguieron reformaron la vida de Emily de maneras para las que nunca podría haberse preparado, reduciendo todo a lo que era esencial y obligándola a volverse más fuerte antes de sentirse lista. El embarazo cambió su cuerpo rápidamente, dejándola exhausta y con náuseas. Pero fue el peso emocional lo que presionó más fuerte. Cada visita al médico le recordaba que estaba haciendo esto sola. Cada formulario que llenaba sin un segundo nombre junto al suyo se sentía como una confirmación silenciosa del camino que había elegido. Trabajó todo el tiempo que pudo, superando largos días con sonrisas cuidadosas y ropa holgada que ocultaba la creciente curva de su estómago. Por la noche, se quedaba despierta en su pequeño apartamento, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre, escuchando la ciudad afuera y preguntándose en qué tipo de mundo entraría su hija. El miedo la visitaba a menudo, especialmente en los momentos de tranquilidad, susurrando dudas sobre el dinero, sobre el agotamiento, sobre si el amor sería suficiente cuando no había nadie con quien compartir la carga. Aún así, no llamó a Michael. Cada vez que su nombre cruzaba por su mente, era seguido por el recuerdo de su voz alzada en una acusación por su certeza que no había dejado espacio para la verdad. Sabía que decírselo ahora significaría abrirse a explicaciones, discusiones y disculpas que podrían llegar demasiado tarde o no ser honestas en absoluto. Más que eso, significaría arriesgar el futuro de su hija en un hombre que ya había demostrado lo rápido que juzgaba sin escuchar. Cuando llegó el día, llegó de repente. Emily apenas llegó al hospital antes de que las contracciones se volvieran insoportables. Las horas se desdibujaron juntas en una neblina de dolor, miedo y luz fluorescente aguda. Se aferró a las barandillas de la cama, gritó cuando el dolor la superó y rogó en silencio por fuerza cuando sintió que ya no le quedaba nada para dar. No había ninguna mano que sostener, ninguna voz familiar que le dijera que estaría bien, solo la guía constante de las enfermeras y su propia obstinada negativa a rendirse. Cuando terminó, la habitación se llenó con un sonido que lo cambió todo. Un llanto, pequeño pero feroz.
Emily yacía temblando mientras la enfermera colocaba un cuerpo diminuto y cálido contra su pecho. Los ojos de la bebé estaban abiertos, imposiblemente brillantes y azules, su fino cabello rubio húmedo contra su frente. Emily se derrumbó entonces, con las lágrimas fluyendo libremente mientras susurraba disculpas y promesas en la piel de su hija, abrumada por un amor tan repentino e intenso que le robó el aliento. La llamó Lily. Los días posteriores fueron algunos de los más difíciles que Emily jamás había conocido. El sueño llegaba en minutos en lugar de horas. Su cuerpo dolía constantemente, sus emociones cambiaban sin previo aviso. Hubo momentos en los que miró a Lily con silenciosa incredulidad, aterrorizada por la enormidad de la responsabilidad que descansaba en sus brazos. Y, sin embargo, también había paz en la simplicidad de ello, en la forma en que Lily se calmaba cuando Emily la sostenía cerca, en la forma en que sus diminutos dedos se envolvían instintivamente alrededor de los de Emily. La vida se redujo a la alimentación, los pañales y las suaves canciones de cuna tarareadas en la oscuridad. El dinero escaseaba. Emily regresó al trabajo antes de lo debido, haciendo malabarismos con el cuidado de los niños, largas horas y un agotamiento silencioso. Algunos días lloraba en el baño del trabajo, secándose la cara antes de que alguien pudiera darse cuenta. Otros días se sentía invencible, animada por la sonrisa de Lily y el orgullo silencioso de saber que estaba haciendo esto por su cuenta. La gente preguntaba por el padre. Emily respondía con una calma practicada, nunca ofreciendo detalles, nunca invitando a hacer preguntas. Aprendió a vivir con las miradas de curiosidad y juicio, a aceptar ayuda sin explicaciones, a mantenerse firme en las decisiones que otros no entendían. A medida que Lily crecía, su parecido se hizo imposible de ignorar. Los mismos ojos azules brillantes, la misma mirada intensa cuando se enfocaba en algo. Los extraños lo comentaban casualmente, sin darse cuenta de lo profundamente que golpeaba a Emily cada vez. Ella nunca los corrigió, nunca pronunció el nombre de Michael en voz alta. Pasaron 2 años lentamente y luego todo a la vez. Lily aprendió a caminar, a hablar, a reír con una alegría desenfrenada. Llamaba a Emily todo su mundo sin darse cuenta, y Emily construyó su vida en torno a esa verdad. El miedo nunca desapareció por completo, pero se suavizó, reemplazado por una confianza silenciosa ganada a través de innumerables pequeñas victorias. Emily creía haber cerrado ese capítulo para siempre. Creía que Michael Howard era parte de un pasado que ya no tenía el poder de alcanzarla. No sabía que el destino había estado esperando pacientemente, preparándose para colocarlo directamente en su camino cuando menos lo esperaba, armado con nada más que arrepentimiento y el inconfundible reflejo de sí mismo en los ojos de una hija que nunca había conocido. El encuentro ocurrió en una tarde común, lo que de alguna manera lo hizo más devastador. Emily había llevado a Lily a un pequeño parque cerca de su apartamento, del tipo con columpios descoloridos y un arenero que nunca parecía estar completamente limpio. Era un lugar que le gustaba porque se sentía anónimo, libre del mundo pulido que una vez había compartido con Michael. Lily caminaba tambaleándose delante de ella, aferrada a un conejo de peluche gastado, riendo mientras intentaba mantener el equilibrio en el terreno irregular. Emily la miraba con una mezcla familiar de amor y vigilancia, escaneando el parque automáticamente, un hábito que había desarrollado en los últimos 2 años. Fue entonces cuando lo vio. Michael estaba cerca del borde del parque, teléfono en mano, claramente distraído, su cabello rubio captando la luz de una manera que instantáneamente extrajo un recuerdo de algún lugar profundo y no deseado. Se veía más delgado, más afilado,
vestido con el tipo de ropa a medida que aún pertenecía a su antigua vida. Al principio, Emily esperaba que fuera solo alguien que se parecía a él, pero la esperanza se desvaneció en el momento en que él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. La expresión de Michael cambió lentamente. La confusión se convirtió en sorpresa, luego en algo parecido a la incredulidad. Miró a Emily como si fuera un fantasma, una versión de su pasado que ya no se suponía que existiera. Emily sintió que se le cortaba la respiración, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera procesarlo. Cada instinto le decía que se diera la vuelta, que se fuera, que protegiera a Lily de un enfrentamiento para el que nunca la había preparado. Pero ya era demasiado tarde. La mirada de Michael se movió de Emily a Lily, quien se había detenido a unos pasos de distancia, ahora luchando con su conejo. Su rostro se quedó sin color al asimilar los detalles que no podía explicar. Los brillantes ojos azules, el suave cabello rubio, la inconfundible familiaridad que reflejaba su propio reflejo con demasiada perfección como para ignorarla. Dio un paso adelante sin darse cuenta. La mano de Emily se apretó alrededor de la chaqueta de Lily. «Lily, ven aquí», dijo suavemente, forzando la calma en su voz. Lily obedeció de inmediato, presionándose contra la pierna de Emily y asomándose con abierta curiosidad. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó, con voz clara e inocente. Michael tragó saliva. Miró a Emily de nuevo, con voz temblorosa. «Emily, ¿cuántos años tiene?». Emily cerró los ojos por un breve segundo, luego los abrió, sosteniendo su mirada sin inmutarse. «2», dijo. La palabra aterrizó pesadamente entre ellos. Michael negó con la cabeza lentamente, como si se negara a entender. «Eso no es posible», susurró, aunque cada parte de él ya sabía que lo era. «Es muy posible», respondió Emily en voz baja. El silencio se prolongó entre ellos, lleno solo por las risas distantes de otros niños y el crujido de los columpios moviéndose con el viento. Las manos de Michael temblaron levemente mientras bajaba su teléfono. «¿Es ella?», comenzó, y luego se detuvo, con miedo a la respuesta. Emily miró a Lily, apartando un mechón de cabello rubio del rostro de su hija. «Sí», dijo finalmente. «Es tuya». Las palabras destrozaron cualquier control que le quedara a Michael. Retrocedió un paso tambaleándose, pasándose una mano por el cabello, con la respiración entrecortada. «No me lo dijiste», dijo con voz ronca. «Tú no escuchaste», respondió Emily. «No preguntaste, tú decidiste». Michael's ojos se llenaron de algo peligrosamente cercano a las lágrimas, aunque claramente no sabía cómo dejarlas caer. «Me equivoqué», dijo. «Lo sé ahora». La voz de Emily se endureció, no por ira, sino por agotamiento. Saberlo ahora no cambia lo que ella necesitaba en ese entonces. Lily miró a ambos, sintiendo la tensión sin entenderla. Tiró de la manga de Emily. «Mamá, tengo hambre». Emily asintió de inmediato. «Nos vamos a casa». Se dio la vuelta para irse, alejando a Lily suavemente, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Michael la siguió un paso por detrás, con el pánico apoderándose de su voz. «Por favor, Emily, solo déjame hablar contigo». Ella se detuvo y lo enfrentó por última vez. «Aquí no», dijo. «No frente a ella». Michael vaciló y luego asintió. Emily lo consideró cuidadosamente, sopesando el riesgo de reabrir una herida con la que había pasado años aprendiendo a vivir. Finalmente,
Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño trozo de papel y escribió una dirección y una hora. «Una hora», dijo, «mañana, en un lugar público». Michael tomó el papel como si fuera frágil. «Gracias», susurró. Emily no respondió. Levantó a Lily en sus brazos y se alejó, esta vez sin mirar atrás. Michael se quedó helado en el borde del parque, viéndolas desaparecer. La comprensión de que la acusación que había lanzado tan descuidadamente hace 2 años le había costado más que una relación se asentó pesadamente en su pecho. Le había costado una hija. Emily eligió el café con la misma lógica cuidadosa que ahora aplicaba a todo en su vida. Era luminoso, concurrido y común, lleno de padres, computadoras portátiles y el constante ruido de fondo de conversaciones que hacían que las emociones privadas se sintieran contenidas. Llegó temprano con Lily, pidiendo leche tibia para ella y té para sí misma, sentándose en una pequeña mesa de la esquina, donde podía ver la puerta sin sentirse expuesta. Lily se sentó de rodillas, coloreando seriamente, con la lengua atrapada entre los labios por la concentración. Emily la observó por un momento, conectándose con el ritmo familiar de la maternidad antes de permitir que sus pensamientos regresaran a lo que se avecinaba. Sentía el pecho apretado, no por ira, sino por un miedo pesado y contenido que se negaba a nombrar. Michael llegó exactamente a tiempo. Se detuvo justo en la entrada, escaneando la habitación hasta que las encontró. Cuando sus ojos se posaron en Lily, sus pasos se hicieron más lentos, como si su cuerpo entendiera instintivamente que no era un momento para apresurarse. Emily notó lo diferente que se veía ahora. La confianza seguía ahí, pero opacada en los bordes por algo más cercano a la humildad, y la inquietaba más de lo que la arrogancia lo había hecho jamás. «Hola», dijo en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Siéntate», respondió Emily, señalando la silla frente a ella. Su voz era tranquila, practicada, sin delatar nada. Michael se sentó lentamente, con las manos entrelazadas mientras su mirada parpadeaba entre Emily y Lily. Lily se dio cuenta de que la miraba y levantó la vista con abierta curiosidad. «Mamá», dijo suavemente, «¿es el señor del parque?» Emily asintió una vez. «Sí». Michael inhaló bruscamente y luego se obligó a respirar. «Hola», dijo gentilmente bajando la voz. «Soy Michael». Lily lo estudió detenidamente y luego sonrió de una manera pequeña y educada que le hizo doler el pecho. «Hola». La simplicidad del intercambio se sintió monumental. Emily esperó hasta que Lily volvió a su coloreado antes de dirigir su atención completamente hacia él. «¿Tienes preguntas?», dijo. «Pero antes de que las hagas, necesitas entender algo». Michael asintió de inmediato. «Cualquier cosa». «Esto no se trata de lo que mereces», continuó Emily. «Esto se trata de lo que ella necesita, y ella no necesita caos, confusión o promesas rotas». «Lo entiendo», dijo. «No presionaré». Ella estudió su rostro, buscando una actitud a la defensiva, un sentido de derecho, cualquier cosa familiar. Lo que vio en cambio fue moderación, y debajo de ello, un arrepentimiento que no pedía perdón. «Te equivocaste», dijo ella secamente. «Sí», respondió Michael sin dudarlo. «Y equivocarse tuvo consecuencias», añadió ella. «Lo veo ahora», dijo. «Todos los días». Lily los interrumpió levantando su dibujo con orgullo. «Mamá, mira». Emily sonrió de inmediato, elogiándola, y luego miró a Michael. Él también sonrió,
con cuidado de no entrometerse, como si temiera que incluso su aprobación pudiera sobrepasar un límite invisible. Hablaron durante casi una hora, pero no de emociones ni disculpas. Hablaron sobre la rutina de Lily, sus comidas favoritas, lo que la asustaba por la noche, lo que la hacía reír incontrolablemente. Emily hablaba con precisión, delineando el mundo de Lily como si fuera algo frágil y exacto, y Michael escuchaba como si cada detalle fuera sagrado. Cuando llegó el momento de irse, Michael se levantó primero, retrocediendo instintivamente para darles espacio. «Fue un placer conocerte», le dijo en voz baja a Lily. Ella asintió, y luego se despidió con la mano, moviendo su pequeña mano con inocente certeza. Afuera, el aire se sentía más frío, más cortante. Michael se detuvo junto a Emily, manteniendo la voz baja. «Gracias por reunirte conmigo», dijo. «Sé que no tengo derecho a pedir más, pero ¿puedo verla de nuevo?» Emily no respondió de inmediato, miró a Lily y luego volvió a mirarlo a él. «Si esto continúa», dijo lentamente, «será lento. Será bajo mis términos. Y en el momento en que crea que esto la lastima, se acaba». Michael asintió. «Lo acepto». Ella lo estudió por última vez y luego asintió una vez. «Entonces ya veremos». Mientras Emily se alejaba con la mano de Lily envuelta fuertemente en la suya, sintió que el peso familiar de la responsabilidad volvía a asentarse sobre sus hombros. Nada se había resuelto, nada se había prometido. Y sin embargo, algo irreversible había comenzado. Por primera vez en 2 años, Emily comprendió que el pasado ya no estaba contenido solo por la distancia. Estaba de pie justo detrás de ella ahora, silencioso, arrepentido y esperando, y si eso conduciría a la curación o a la angustia, era algo que solo el tiempo y la constancia podrían decidir. Los días que siguieron se asentaron en un patrón cuidadoso, uno moldeado más por la moderación que por la emoción. Michael no llamó inesperadamente, ni apareció sin previo aviso. Cada visita se discutía con anticipación. Cada encuentro se planificaba en torno a la rutina de Lily en lugar de su propia conveniencia. Emily notó esto de inmediato y aunque se negó a relajarse por completo, registró el esfuerzo en silencio, guardándolo sin hacer comentarios. Su primer encuentro después del café tuvo lugar en un parque público en una tarde cálida. Lily corrió hacia los columpios con la fácil confianza de una niña que se sentía segura en un entorno familiar. Michael se quedó atrás al principio, observándola con una intensidad que bordeaba la reverencia, como si temiera que acercarse demasiado pudiera romper el momento. «¿Quieres empujarme?», preguntó Lily de repente, volviéndose hacia él con una sonrisa abierta y expectante. Michael miró a Emily, buscando instintivamente su permiso. Ella asintió una vez. Se acercó lentamente, colocando las manos en las cadenas del columpio con cuidadosa precisión, empujando suavemente, ajustando su fuerza a las risas de Lily. Su alegría fue inmediata y sin filtros, y lo golpeó más fuerte de lo que cualquier acusación lo había hecho jamás. Esto era lo que se había perdido. No hitos o fotografías, sino momentos que existían solo una vez y desaparecían para siempre. Emily observaba desde un banco cercano, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Se había preparado para la decepción, para la impaciencia, para las sutiles señales de prepotencia que asociaba con el pasado de Michael. En cambio, vio vacilación, humildad y una atención casi dolorosa que la inquietó mucho más profundamente.
A medida que pasaban las semanas, Lily comenzó a reconocer a Michael como una presencia constante en lugar de un extraño. Preguntaba cuándo volvería. Lo esperaba en la entrada del parque sin que se lo pidieran. Aceptaba su presencia con la lógica natural de una niña que medía la confianza a través de la repetición en lugar de promesas. Michael ajustó su vida en consecuencia. Se reprogramaron reuniones. Se pospusieron viajes de negocios. Su asistente se dio cuenta primero, luego sus colegas. Siguieron preguntas, enmarcadas cortésmente, pero con un toque de preocupación. Michael las respondió brevemente y sin pedir disculpas. Por primera vez en su carrera, permitió que otras personas se sintieran decepcionadas de él. Emily se enteró de los cambios gradualmente. Michael nunca los usó como prueba o influencia. Se enteró de ellos por otros, por comentarios casuales y confirmaciones inesperadas que le dijeron que estaba reorganizando su mundo en silencio sin exigir reconocimiento. Una noche, Lily se quedó dormida en el sofá después de un largo día en el parque. Michael se sentó junto a ella, apenas moviéndose, temiendo que incluso respirar demasiado fuerte pudiera despertarla. Emily lo observó desde la puerta de la cocina, sorprendida por lo cuidadosamente que se contenía, lo plenamente presente que parecía en un momento que no le ofrecía nada a cambio. «Él la confía fácilmente», dijo Emily en voz baja. Michael no levantó la vista. «Lo sé», respondió. «Es por eso que no desapareceré». La palabra se quedó con ella mucho después de que él se fue esa noche. No todo fue fácil. Hubo momentos en que Lily lloraba inesperadamente cuando Michael se levantaba para irse. Momentos en que el pecho de Emily se apretaba de miedo por estar permitiendo que algo frágil se formara demasiado rápido. Hubo noches en que Emily se quedaba despierta, cuestionando su juicio, reproduciendo el pasado, preguntándose si las personas realmente cambiaban o simplemente aprendían a comportarse mejor por más tiempo. Michael nunca intentó tranquilizarla con discursos o disculpas. Él se presentaba. Se mantenía dentro de los límites. Aceptaba las correcciones sin ponerse a la defensiva cuando Emily le recordaba los límites. Cuando Lily tenía una pesadilla y pedía por su madre, Michael retrocedía sin discutir, entendiendo que presencia no significaba reemplazo. El cambio llegó en silencio y sin previo aviso. Una tarde, Lily extendió la mano hacia la de Michael mientras cruzaban la calle, y sus dedos se enroscaron alrededor de los de él sin dudarlo. Michael se congeló por medio segundo. Luego cerró suavemente su mano alrededor de la de ella, sintiendo un nudo en la garganta al darse cuenta de que la confianza había llegado sin permiso ni advertencia. Emily vio lo que pasó y sintió una aguda mezcla de miedo y alivio chocar en su pecho. Esa noche, después de que Lily se durmió, Emily expresó la preocupación que ya no podía ignorar. «Se está encariñando», dijo. Michael sostuvo su mirada firmemente. «Lo sé. Y si la lastimas...» «No lo haré», dijo él en voz baja, no oyéndome, no dudando de ti otra vez. Emily lo estudió durante un largo momento, buscando certeza en un lugar donde ninguna podía existir realmente. Finalmente asintió, no porque su miedo hubiera desaparecido, sino porque las acciones de él se habían ganado algo cercano a la creencia. Por primera vez desde que cruzó esa puerta hace 2 años sin defenderse, Emily se permitió considerar la posibilidad de que Michael ya no era el hombre que había gritado acusaciones en lugar de hacer preguntas. Se estaba convirtiendo en otra persona. Y estuviera ella lista para ello o no, Lily ya había empezado a sentir la diferencia.
La presión finalmente llegó del único lugar que Michael siempre había creído inquebrantable. Su trabajo, la estructura que una vez había justificado cada palabra dura y cada relación descuidada, comenzó a presionar en su contra. Al principio, fue sutil. Se reprogramaban reuniones sin consultarlo. Las decisiones que normalmente tomaría solo de repente se discutían en comités. Su ausencia, antes tolerada debido a los resultados, comenzó a sentirse inconveniente para las personas que habían construido sus expectativas en torno a su disponibilidad constante. Michael lo notó, pero no se apresuró a arreglarlo. Sus prioridades habían cambiado de maneras que todavía luchaba por articular. Se iba de la oficina a tiempo, incluso cuando eso significaba decepcionar a los clientes. Apagaba su teléfono durante la cena, incluso cuando los correos electrónicos se acumulaban sin respuesta. Aprendió la rutina de Lily tan bien que podía predecir cuándo se cansaría, cuándo necesitaba silencio, cuándo un cambio repentino de humor significaba hambre en lugar de mala conducta. Estas cosas importaban más que los números ahora, y esa comprensión tanto lo conectaba a la tierra como lo aterraba. Emily sintió que la tensión aumentaba mucho antes de que él hablara de ello. Lo vio en la forma en que sus hombros se tensaban cuando su teléfono vibraba, en la forma en que su mandíbula se apretaba cuando miraba la pantalla y decidía no contestar. Sabía que eventualmente las dos partes de su vida chocarían, y temía ser la razón por la que se vería obligado a elegir. La colisión ocurrió una tarde cuando llamó la guardería de Lily. Se había caído mientras jugaba y se había raspado la rodilla lo suficientemente grave como para necesitar puntos. No amenazaba su vida, pero estaba asustada e inconsolable. Emily estaba atrapada en medio de una importante obligación laboral de la que no podía irse de inmediato. Sin pensarlo demasiado, llamó a Michael. Él llegó antes que ella. Cuando Emily llegó a la clínica, lo encontró sentado en una pequeña silla junto a la cama de Lily, sosteniéndola con cuidado mientras una enfermera limpiaba la herida. El rostro de Lily estaba rojo por el llanto, pero su agarre en la manga de Michael era firme, incuestionable. «Fui valiente», dijo Lily cuando vio a Emily, con la voz temblorosa. «Fuiste muy valiente», respondió Emily, forzando una sonrisa mientras su corazón latía dolorosamente en su pecho. Michael la miró, con el alivio evidente en sus ojos. «Lo hizo genial», dijo él en voz baja. Esa noche, después de que Lily se quedó dormida, Emily se sentó a la mesa de la cocina, mirando a la nada en particular. La imagen de Lily buscando a Michael se repetía en su mente una y otra vez. «Ella confía en ti», dijo Emily finalmente. Michael asintió. «Lo sé. Y si esto se desmorona», continuó ella, con la voz apenas firme, «ella no entenderá por qué». Michael no se apresuró a tranquilizarla. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con una expresión seria, de una manera que Emily nunca había visto antes. «No me iré», dijo. «No de ella, no de ti, incluso si me cuesta todo lo demás». El costo llegó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de días, llamaron a Michael a una reunión a puerta cerrada con la alta dirección. La conversación fue cortés, cuidadosamente formulada, pero inconfundible. Su enfoque fue cuestionado, su disponibilidad criticada, su compromiso con la empresa replanteado como incierto. Le ofrecieron opciones: dar un paso atrás temporalmente,
delegar más, reconsiderar sus prioridades. Michael escuchó con calma y luego negó con la cabeza. «Esta es mi prioridad ahora», dijo. «No la comprometeré». El silencio que siguió fue pesado y definitivo. Cuando se lo contó a Emily más tarde esa noche, ella sintió una ola de culpa tan aguda que casi le quita el aliento. «No deberías tener que perderlo todo», dijo en voz baja. Michael negó con la cabeza. «Perdí las cosas equivocadas antes. No voy a hacer eso de nuevo». La tensión llegó a Lily. Como los niños siempre perciben lo que los adultos intentan ocultar. Se volvió más callada durante unos días, observándolos a ambos con inusual seriedad. Una noche, mientras Michael la ayudaba a ponerse el pijama, ella lo miró de repente. «¿No estás enojado con mami, verdad?», le preguntó. Michael se congeló. «No», le dijo amablemente. «¿Por qué pensarías eso?» «Porque a veces los adultos se van cuando están enojados», respondió Lily en voz baja. Michael se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «No me iré», le dijo. «Ni ahora, ni más tarde». Lily estudió su rostro durante un largo momento. Luego asintió como si guardara la respuesta en algún lugar importante. Emily observaba desde la puerta, con las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. En ese momento, comprendió que Michael había cruzado una línea que no podía descruzarse. Se había hecho indispensable no a través de promesas, sino de su presencia. Más tarde esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio, Emily dijo la verdad que había estado guardando. «Todavía tengo miedo», admitió, «pero creo que lo estás intentando». Michael sostuvo su mirada firmemente. «Intentarlo no es suficiente», dijo. «Me quedo». El mundo exterior continuó cambiando, juzgando, exigiendo explicaciones. Sin embargo, dentro de ese pequeño apartamento, algo se había colocado en su lugar. Michael ya no era un visitante en la vida de Lily. Se estaba convirtiendo en alguien que se quedaba, incluso cuando quedarse era la decisión más difícil que jamás había tomado. El cambio no llegó con celebración o certeza. Llegó silenciosamente, casi inadvertido al principio, instalándose en sus días hasta que se sintió natural, inevitable. Michael ya no contaba cuántas horas pasaba lejos del trabajo, ni medía su valor por las reuniones a las que asistía y los tratos que cerraba. Su sentido del tiempo se reformuló en torno a las rutinas de Lily, sus risas, sus preguntas repentinas y los pequeños momentos que nunca podrían posponerse sin perderse para siempre. Lily se adaptó primero, como suelen hacer los niños cuando algo finalmente se siente estable. Dejó de preguntar cuándo volvería Michael y comenzó a asumir que lo haría. Lo esperaba junto a la ventana por las tardes, arrastraba sus libros favoritos hacia el sofá cuando lo veía quitarse el abrigo y protestaba en voz alta si intentaba irse antes de que ella se quedara dormida. Su confianza era completa y sin reservas, y Michael la llevaba con una reverencia que bordeaba el miedo, sabiendo exactamente lo frágil que era. Emily observaba esta transformación con emociones encontradas que cambiaban a diario. Algunas mañanas sentía un alivio tan fuerte que la mareaba, como si el peso que había llevado sola durante años finalmente se hubiera depositado a su lado. Otros días el miedo volvía a aparecer sigilosamente, susurrándole que nada tan bueno venía sin un costo. No se permitió a sí misma ni la negación ni la esperanza ciega. Observaba, escuchaba y prestaba atención a lo que hacía Michael cuando nadie miraba. Él se quedaba cuando Lily tenía rabietas que duraban demasiado y no tenían sentido.
Se quedaba cuando Emily explotaba por el agotamiento y lo lamentaba de inmediato. Él se quedaba cuando las noches eran de insomnio y las mañanas llegaban demasiado rápido. No hubo discursos ni disculpas dramáticas repetidas para tranquilizarla. Solo había constancia ofrecida en silencio y sin condiciones. Una noche, cuando el verano dio paso al principio del otoño, Lily se quedó dormida entre ellos en el sofá, con la cabeza apoyada en el pecho de Michael, su pequeña mano agarrando la camisa de Emily. La televisión se reproducía suavemente de fondo, olvidada. Emily se quedó muy quieta, con miedo de moverse, con miedo de romper el momento. «¿Se siente segura?», dijo Emily en voz baja. Michael asintió. «Yo también». Las palabras persistieron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se apresuró a definir. Habían aprendido el costo de las suposiciones y el daño de las palabras dichas sin escuchar. Lo que estaban construyendo ahora requería paciencia, honestidad y el valor de mantenerse presentes incluso cuando el pasado intentaba interferir. La vida profesional de Michael continuó cambiando, reformándose en torno a elecciones que ya no cuestionaba. Asumió un papel más tranquilo, se alejó de la visibilidad y aceptó la pérdida de poder con una inesperada sensación de paz. El silencio que siguió al final de la ambición constante no se sintió vacío, se sintió ganado. Una tarde, Lily corrió por delante de ellos en el parque, con una risa brillante y desenfrenada. Tropezó, se sostuvo y los miró a ambos con una sonrisa orgullosa. «¿Vieron?», gritó. Michael rió, un sonido que todavía lo sorprendía por su naturalidad. Emily lo miró, luego realmente lo observó, y sintió que algo dentro de ella finalmente se suavizaba. «Solía pensar que esa noche lo definía todo», dijo en voz baja mientras caminaban, «que esa única acusación destruyó nuestras vidas». Michael la miró, con una expresión abierta y firme. «Me mostró quién era yo», respondió, «y quién no quería volver a ser jamás». Se detuvieron cerca del borde del parque, con Lily tirando de sus manos con impaciencia. Emily tomó aire. «No puedo prometer el futuro», dijo. «Solo puedo prometer honestidad». Michael asintió. «Eso es todo lo que quiero». Lily deslizó sus manitas en las de ellos sin pensar, encajando a la perfección, como si siempre hubiera pertenecido allí. Se quedaron así por un momento, 3 sombras extendiéndose por el césped a medida que el sol se ponía más bajo. A veces, el peor error no acaba con una historia. A veces se convierte en el momento en que todo finalmente se ralentiza lo suficiente como para que se escuche la verdad, para que se asuma la responsabilidad y para que el amor se reconstruya sin gritos, sin miedo y sin abandonos. Esta vez nadie se alejó.